¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos. Es por esto, Rachel, que me placería mucho demandarte ahora, 7 años después, ¿cuál lo pensás ahora que es o que va a ser el avenir de la lengua? Tú ya sabes mejor de mí lo que está aconteciendo en el Internet y, y- y de varias maneras para personas que están enseñando, gente que se están empezando la lengua, ah, materiales para ayudar a empezarse que son disponibles. Mejor de mí sabes tú, como estoy diciendo, estos 7 años, lo que se desarrolló y sobre todo desde el empecillo de la pandemia. Sí, porque todos estábamos en casa, parece, y um, tuvimos el tiempo, no sé cuál fue, sobre todo cuando la pandemia fue una cosa muy negra para la salud. Gracias a Dios, este Zoom se desarrolló y el Internet de todas maneras, ah, ah, gente que laboraron de sí para sí, pudieron expandir lo que hicieron, medio el Internet. Lo que te puedo decir, Alex, es que en mi tiempo, diremos, el ladino era lengua de sefaradís. Como ya te tengo contado, yo crecí en un ambiente absolutamente ladino hablante. Ma ahora eh, no es más lengua sefaradí, es lengua internacional. Porque el que quiere se puede empezar y muchos quieren. Y lo más de ellos no son sefaradíes, que es un fenómeno muy interesante para mí, que ah, normalmente esperabas que los hijos y nietos de sefaradíes que crecieron en mi tiempo se iban a interesar a saber, porque fue esta lengua que mantuvo la identidad sefaradí, la identidad judía en un ambiente, diremos, musulmano de grande parte. Ahora veo que no es menester de ser sefaradí, a la contra. Como te dije, hay muy pocos sefaradíes que se están interesando. Hablando por Aarón, una de sus actividades es de ayudar a un grupo que hay de mancebicos de high school en los Estados Unidos, que se llama Vivas, qué hermoso nombre, ah, y que les está enseñando el ladino y que se están interesando. Y estos son mancebicos sefaradíes, es abierto al que quiere, es seguro. Ma, eh, eh, en general, los más mancebos no son gente los mancebos que se están empezando la lengua, no son gente que se engrandecieron sintiendo esta lengua en casa. Como yo, siendo que vine a la América de muy joven y no tenía familia aquí, mis hijos no la sintieron, aparte de cuando nos visitó mi madre, entre nosotros. No fue lengua que la sintieron, ma en Turquía sí. Los nietos de gente de mi edad, o mismo menos,
los sintieron en casa. Hicieron, unos años atrás, hicieron un film que se llama las últimas palabras en Turquía, donde demandaron a los no chicos, muy jóvenes, ¿qué saben de la lengua? Y fue muy interesante, saben preciado, que las gramamás lo llamaban, hanumika, o nombres de comidas. Ah, eh, esto me da pena a mí, que hay pocos de los nietos de mi generación que saben o que se están empezando. Hay pocos. El laboro de Karen Gerson y otros en Estambul es remarcable. Ella tiene ayudantes que son mancebos y escriben en el amanecer también. En el amanecer se publica textos de cualquiera persona en el mundo. No te mandan de qué país, a menos que demandan, porque es interesante saber de dónde nos escriben. Entonces, bueno, Rachel, merci mucho por batallar esto, ¿no? Esta historia personal ahí. Y yo creo que cuando decías ahora de hay 20 años, 20 añadas, ¿no? Decimos, estas ideologías lingüísticas de no colonear otras lenguas en los países donde hay una sola lengua, ¿no? Esta idea de país, nación, solo una lengua, monolingüismo y Ancina. Absolutamente. Todo esto bueno, que trocó, que hizo que, por ejemplo, aquí que nos topamos en los Estados Unidos, ¿no? Esto, los lingüistas decían que esto es un bedayayim, de un cementerio de lenguas, Sí, porque no hay más de es verdad. dos, tres generaciones que ainda hablan la lengua en la casa. Entonces, bueno, esta demanda, ¿no? La demanda del cabo del interview es para demandarte cuál es tu consejo para la gente que ainda se empezó la lengua, ¿no? Los aidados que ainda hablan la lengua por mor que se la empezaron en la casa y no les empezaron la lengua a sus hijos o sus hijas, ama hoy día tienen nietos o nietas y tienen Que se quejan, que no. esta segunda chance de empezarles a ellos, ¿no? Por mor Sí, que los mancebicos y las mancebicas tienen interés de esto. ¿Cuál es sí, tu sí, consejo para las sí. generaciones del avenir? Sí, absolutamente. Es muy importante que es lo que me estás demandando. Porque ahora hay un interés grande en genealogía y en el pasado de la familia, cada uno quiere saber. Y debemos saltar encima de este interés que tenemos y los que pueden en Turquía, en Grecia o en los Estados Unidos que saben la lengua bueno, deben, estoy pensando en ladino, pero esto es para todas las lenguas de familia, que deben de empezarles a los nietos. Si los hijos no saben, que les hablen a los nietos, ah, porque los nietos se están interesando y quieren saber, y algunas veces, como te dije, se quejan a los grandes que no les empezaron la lengua. Ah, encorajo a todos los que pueden de hablar la lengua maternal, que da no solo un senso de identidad que enseñó, pero también es una riqueza de saber lenguas en este mundo. Es, te engrandece el mundo donde vives.
Se lo hace más interesante. Seguro, seguro. Y yo siempre digo, gracias al Dios que mis parientes me hablaron en ladino y que me engrandecí con esta lengua, que me ayudó tanto a empezarme otras lenguas. Y que cuando fui a España y empecé a hablar, todos estaban maravillados, porque era como una persona que nació en Turquía. ¿En Turquía se habla español? Sí, en Turquía se habla español. Y la verdad es, como dice Karen Gershon siempre, que el ladino que sabemos hoy es una lengua otomana, se desarrolló en el Imperio Otomano. No es como muchos dicen, que es una idea muy romántica, que trujimos esta lengua como entesada en bus, la trujimos y la mantuvimos y hablamos como Cervantes. No hablamos como Cervantes. Sí, esto es verdad, es esta idea, como ya dijiste, es romántica, ¿no? Del castellano viejo, ama. Ya sabemos, sabemos que el latino se desvelopó en la diáspora y es una lengua diferente, ¿no? Y tiene todo este tesoro lingüístico de todos los lugares donde había comunidades sefaradim en el basín del Mediterráneo, ¿no? Decimos. Así que sí, sí, no, tiene todo el sentido. Y bueno, Rachel, ya estamos llegando al cabo de nuestro interview. Siempre te mandamos si vos placería ajustar cualquier cosa, a cualquier cosa que no te Lo demandí que, o lo te que placería decir. sí, quiero ajustar una cosita. Yo en primero me interesé en hablar ladino, topar gente que hablaban como a mí, solo por nostalgia, que me venía a mancar esta amistad de hablar la lengua de mi familia. Cuanto más estuve adentro de esto, de escribir más mucho en ladino, etcétera, empecé a apreciar qué hermosa, qué interesante lengua es esta. En analizando la lengua, puedes saber de dónde venimos, dónde viajamos, dónde vivimos, quién eran nuestros vecinos. Todo está adentro de la lengua. Es una cosa maravilla. No creo que hay otra gente que se expandió tanto en el mundo como los sefaradíes. Sobre todo después de la expulsión y ahora de nuevo yendo de un lugar a otro. Nos topamos en todas partes del mundo y en los Estados Unidos también hay una manera de hablar que incorporan verbos en inglés. ah, Seguro otras lenguas lo hacen también, ya sé que el español también lo hace en los Estados Unidos, en los ladinohablantes es continuación de nuestra historia de siempre tomar, ah, influencias de la lengua del país donde estamos. Y en el caso del turco, y puede ser de otras lenguas también, tenemos expresiones que traducimos verbo por verbo del turco, que no es solo el verbo solo, es dichas. En pasadas hablemos con una persona de cuando decimos no me demandes lo que me vino a la cabeza. ¿Qué quiero decir esto? Un español hablante me dijo así, ya entendí,
quiero decir que pensé en esto. No, no es esto que quiero decir. Esto quiero decir que una cosa mala, una cosa negra que me aconteció. Cuando una cosa decimos que me vino a la cabeza, esto es traducción del turco, başıma geldi. Me vino a la cabeza. Tenemos cosas, tengo una lista de esta manera de cosas que me vienen muy, muy interesantes. Qué Y hermoso. encorajo a todo el que quiera que sean veces. Bueno, y sí, y esto que dijiste, ¿no? Que la comunidad de latinohablantes es una comunidad de mundo y ahora ya entendemos por cuál lo es que les vino tan bueno la internet, ¿no? Sí. Merci muy Bueno, mucho, Alex, por darme este todo tiempo. Y una que siempre es un placer hablar contigo. Y ahora en vídeo para las generaciones venideras, inshallah, que me sientan. merci mucho. Sí, Rachel, merci mucho por... Te reagradecemos por tu generosidad, que siempre tienes tiempo para nosotros y para la gente que tiene interés de empezar la lengua y la cultura. Merci mucho. Mismo a toda la gente que nos está viendo ahora, sanos y saludosos que estés todos y todas. Y Amén. esperamos que nuestra villita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Al Inshallah. vernos. Te abrazo. Merci mucho. ¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos. Que haber amigos.